decía que, a ver, el curso se titula precisamente El mundo de Santa Hildegarda de Bingen porque vamos a hablar de Edad Media. Y una de las ideas que siempre he tenido yo para hablar de la Edad Media es romper con tópicos. Y uno de los tópicos es cuando se nos dice que las mujeres han estado invisibilizadas de la historia, que es cierto. Pero el que estén invisibilizadas en la narrativa histórica no quiere decir que en la historia no hayan destacado, que son dos cosas totalmente distintas. Por eso he seleccionado para el análisis de la Edad Media a Santa Hildegarda y para el curso de mayo, si no estoy mal, para el análisis del inicio de la modernidad a Isabel la Católica. Dos mujeres sumamente importantes que van a determinar muchísimas cosas en cuanto al rumbo de los procesos históricos que se verán en ese momento. No vamos a hablar todo el curso de Santa Hildegarda, tampoco da muchísimo para hacerlo debido a que su biografía es muy, digamos, muy sencilla en el sentido de que no hay muchísima información. En aquella época las hagiografías eran muy cortas y lo pocas noticias que nos han llegado, sobre todo sobre su vida, están recogidas en algunos textos autobiográficos de ella. Y posteriormente, como suele suceder, hay muchísimas anécdotas y momentos de su vida, pero por tradición oral. Por lo cual hoy vamos a hacer así una pequeña descripción de la vida y por qué es tan importante y por qué 800 años después todavía sigue teniendo vigencia. Para luego ya pasar a una definición de Edad Media y ya continuaremos, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, entonces tomé un artículo que me pareció muy interesante de Elena Carvajal González de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un libro, digamos, un ensayo muchísimo más extenso, pero para fines de lo que necesitamos, me pareció muy bien la introducción. Santa Hildegarda nace en 1098 y muere en 1179. Y fue una monja benedictina. Es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos en el periodo que marca el inicio de la Baja Edad Media y lo que es determinante en las órdenes religiosas en este momento son las monjas y los monjes. Son personas que se apartan del mundo y van a establecer monasterios. Y muchos de estos monasterios van a llegar a constituirse, digamos, una especie de estados, porque van a gobernar una diversidad de pueblos. Por ejemplo, tenemos el monasterio de San Galen, que ahora es un cantón suizo. Era inmenso. Y el abad de ese monasterio era una especie de príncipe. Y lo mismo veremos en monasterios femeninos, porque estamos en el momento que todavía no está tan marcada la diferencia entre monasterios masculinos y monasterios femeninos, solo en un aspecto. Y en el aspecto que se diferencia es que en los monasterios masculinos pueden ordenarse sacerdotes algunos de los monjes, no todos, y en los monasterios femeninos no, nada más. Pero veremos que existen monasterios femeninos con abadesas que tienen atributos, funciones cuasi episcopales en sus extensos territorios. Gobiernan esos territorios como si se tratara de un obispo. Esto lo vamos a ir viendo en todo el transcurso del curso, porque la Edad Media es un periodo donde vamos a encontrar que la gente tiene fe. Cuando en uno de los tantos cursos que me tocó dar en la escuela de historia, estábamos analizando el avance de los musulmanes que del año 622, por ejemplo, al 632, cuando fallece Mahoma, en 10 años ya habían conquistado la península arábiga. Y del 632, que es el fallecimiento del profeta, al 711 ya habían llegado a la península ibérica, lo que es España y Portugal. Y un estudiante me acuerdo que levantó la mano y me pregunta, mire, ¿y por qué lo lograron?
Y la pregunta es facilísima, porque estaban movidos por una fe. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ella. Pero esa era como la fuerza que les decía qué hacer, qué proyectos plantearse, qué metas alcanzar. ¿Ya? Sé que para nuestra época esto es muy complejo comprenderlo, porque estamos en una sociedad totalmente acrítica, es decir, ya no tenemos creencias, la fe no existe, y por eso vemos en las relaciones humanas las complejidades propias de este mundo del siglo XXI, pero en aquella época sí, ¿verdad? Y efectivamente es longeva, pues vivió, vamos a ver, 98, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 81 años. Imagínense ustedes la cantidad de años que vivió Santa Hildegarda. Bueno, ya quedamos que fue una monja benedictina. Le vamos a llamar alemana, aunque en aquel momento Alemania no existía. Pero vamos, para entendernos, digamos que fue una monja benedictina alemana, conocida por su amplia producción teológica. Estamos entonces frente a una monja que es teóloga. Y entonces aquí las alarmas saltan en el sentido de decir, bueno, no se supone que solo los hombres tenían conocimientos a la teología, que era una ciencia. Pues no, vamos a encontrarla a ella. También encontraremos otras santas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es italiana. Bueno, por aquí va a aparecer su nombre, ya lo vamos a encontrar, que también fue una monja teóloga. O más adelante, 5 siglos más adelante, tendremos a Santa Teresa de Jesús, que fue teóloga y mística. ¿Ya? Entonces, hay una variedad, digamos, de mujeres que van a destacar en este periodo, porque vuelvo a decir, todavía, aunque sí existe una preeminencia del varón sobre la mujer, es decir, es una mentalidad patriarcal, no se ha acentuado al grado que vamos a ver en la actualidad. ¿Mm? Por eso es que encontramos teólogas, y es increíble cómo en la Edad Media encontraremos teólogas y luego desaparecen y vuelven a aparecer hasta el siglo XX. Esto también se merece un estudio. También va a caracterizarse por su producción musical, va a ser compositora. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cuántas mujeres compositoras conocen ustedes desde el siglo XVI al siglo XX? Y aquí estamos hablando en Edad Media, donde encontramos a una compositora y a una científica. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a la astronomía, se va a dedicar a la botánica, se va a dedicar a la química y a la medicina. Obviamente, en el nivel de aquella época, por supuesto, ¿ya? Pero ya va a tener muchísimos conocimientos y que los va a plasmar en un libro, porque va a escribir. Y también va a tener el don de profecía. Y aquí también con esto mato otro tópico, porque se piensa que al momento que una mujer decir que es profeta, la consideran bruja y la queman viva. Y resulta que no. Aquí estamos teniéndola que no, que no. Ya me acordé de la otra mujer, Santa Catalina de Siena. Sigamos. Lo de italiana sí lo tenía claro. Entonces, como tenía el don de profecía, se le va a llamar en ocasiones la Sibila del Rin. ¿Quién era la Sibila? La Sibila va a ser una especie de oráculo romana a la cual acudían para saber su futuro. Los romanos eran muy dados también a predecir el futuro, les gustaba. O sea, eso de querer saber el futuro es muy propio de la condición humana. Por eso es que nos metemos a ver que el horóscopo, que el día del Nahual, que está determinado para nuestras vidas. En fin, podríamos seguir en una gran lista. Es la profetisa teutónica. Ella es teutona, eso sí, me gusta como más propio del periodo que vivió. Y en el año 2012, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se le otorga el título de autoridad en temas de teología, como autoridad máxima, indiscutible. Y hay doctoras de la iglesia. Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia. Santa Brígida de Suecia es doctora de la iglesia. Es decir, hay muchas mujeres que tienen ese título. Esto significa que sus escritos, ¿ya?,
Sus escritos son como una fuente para poder seguir estudios teológicos. Hildegarda va a nacer en una población que se llama Bermersheim, pero Bermersheim cambió nombre, o sea, en su nombre actual, el nombre cuando ella nació era distinto, pero digamos, es ahí, en Bermersheim, en el Valle del Rin, ¿verdad? En una familia de la baja nobleza. Es decir, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de las sociedades medievales, veremos que existe la alta nobleza, la baja nobleza, como existe el alto clero, el bajo clero. Es decir, a veces esta estratificación social que hacemos, rey, nobles, clero y siervos, no están así, porque también existen una serie de ramificaciones dentro de los siervos. Están los siervos que están sujetos a la tierra, están los siervos que están semisujetos a la tierra, están los siervos que están trabajando para comprar su libertad y están los siervos temporales. O sea, vamos a ver que hay distintas denominaciones y lo mismo pasa con los nobles. Como fue la 10ª hija, y estamos hablando de una familia cristiana, pues entonces al ser la 10ª es el diezmo que entregaron a Dios. Entonces desde niña fue destinada a la vida religiosa. Entonces desde chiquita la empezaron a preparar. Como vas a ser religiosa tenés que aprender latín. Como vas a ser religiosa tenés que leer. Como vas a ser religiosa tenés que escribir. Como vas a ser religiosa tenés que saber el salterio. Y el salterio se hacía cantado. Entonces empezó su formación como oblata junto a la condesa Jutta de Spanheim. Esta señora, la condesa Jutta de Spanheim, tenía como un pequeño convento propio. Ella, entre sus amiguitas que querían ser, digo, las niñas, digamos, que porque ella tenía mucha afinidad con niñas, que querían entrar a la vida religiosa, pues era una señora que se encargaba de formarlas. Y con ella va a profesar, de decir, va a ingresar a un convento. Al hacer la profesión es que públicamente dice, yo voy a ser monja y hago los votos de pobreza, castidad y obediencia. Empezar a hacer los primeros votos de profesión a la edad de 14 años. Y miren la cantidad de años que vivió. En el monasterio masculino de Disi-Bondenberg. Aquí tenemos otro dato. Ella, siendo mujer, ingresa en un monasterio masculino. Porque en aquel momento tenemos monasterios mixtos. También esto no quiere decir que vivieran en el mismo espacio monjas y monjes. Pertenecían al mismo monasterio, pero estaba el área de las monjas y estaba el área de los monjes. Pero indistintamente participaban, digamos, de las actividades propias del monasterio, que eran la oración, el trabajo, porque es un monasterio benedictino. Entonces los monasterios benedictinos dividían su vida en 3 fases. En oración, en trabajo y en descanso. 8 horas. 8 horas de oración, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. 8 por 3, 24. Entonces estaba dividida el día para que pudieran tener la misma cantidad de trabajo, de oración y de descanso. Con unos horarios distintos a los nuestros, por supuesto. Porque se iban, por ejemplo, se retiraban muy pronto, tipo 6 de la tarde, depende el momento. En invierno, a las 6 de la tarde es noche cerrada. En verano se retiraban más tarde, pero a las 12 de la noche se levantaban a las oraciones, se volvían a dormir, a las 5 se volvían a levantar, se volvían a dormir, se levantaban a las 8 y así, digamos, iban alternando. Para nosotros esto sería de locos, pero para aquella época era como parte de la rutina. Desde la infancia, Hildegarda tuvo visiones místicas que experimentó sin pérdida de conciencia ni éxtasis. Lo de los éxtasis lo veremos tal vez en otra clase en el futuro. Es decir, ella tenía visiones de santas y de santos y pensaba que todo el mundo lo veía. O sea, no hubo ni elevaciones, ni desdoblamientos, ni se le trababan los ojos, nada. Tanto que hasta cuando se atrevió a decírselo al confesor, se dio cuenta que no era normal que todo el mundo lo viera.
Y muchas de estas apariciones van a estar acompañadas por música. Lo escribe ella con una mayor sencillez en uno de sus libros. A los 47 años, en una de dichas visiones, recibió el mandato divino de poner por escrito sus experiencias, y es cuando empieza a escribir. Y en un primer libro que se llamó Chivias, que sería Chitos Vías Domini, es decir, Conoce los caminos del Señor, que escribió asistida por el monje amanuense Volmar y la hermana Ricardi de Stade. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella escribía, pero había otro amanuense que decía, bueno, mira, aquí el verbo está mal por la conjugación, lo que podríamos llamar el corrector de estilo. ¿Ya? Y la hermana, que era la que le asistía con mantener las hojas, la tinta, las plumas, en fin. Ahí van, eran un equipo. Como se dan cuenta, está hablándole a un monje y a una hermana. Estamos en otra sociedad, por supuesto. Las visiones de Hildegarda fueron consideradas por el Papa como de inspiración del Espíritu Santo. ¿Ya? El Papa se lo supo y dijo, no, esto sí es de Dios, sigue, y le dio la libertad para seguir escribiendo. Y estos escritos se volvieron populares en vida, es decir, no tuvieron que esperar siglos para que aparecieran y valorarlos, sino en vida tuvo mucha popularidad, fue conocida, tuvo fama. Y entonces le veremos que va a estar así, vamos a ver, se le van a pedir cosas, va a tener gente que le va a consultar cosas. ¿Quiénes van a ser estas gentes que le van a consultar cosas? Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es muy importante. ¿Por qué? Porque Bernardo Claraval va a fomentar eh, una reforma dentro de la orden benedictina, que ahora veremos en su momento, ¿ya? Que va a ser los cistercienses, si no estoy mal. Federico I Barbarroja, es decir, Federico I Hohenstaufen, y aquí ya estamos ante el Imperio Romano Germánico. Le va a consultar cosas políticas. Mira, estamos en este problema, ¿qué hacer? ¿Ya? Entonces ella les va a contestar y van a mantener una correspondencia. Enrique II Beauclerc. Enrique II Beauclerc de Inglaterra es el anterior a la fundación de la dinastía de los Plantagenet. Los que llevaron el curso de Historia Breve de Inglaterra se acordarán de los Plantagenet. O Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas en la Edad Media y en Europa de aquel entonces. Leonor de Aquitania era la que ponía y quitaba reyes, decían, porque si ella se llegó a separar de su marido, o sea, dijo, no, con este no puedo vivir, y se dio la nulidad matrimonial, porque la que tenía el poder era ella, y que se la daba al marido. En 1148 una visión le ordenó que marchase del monasterio de Disibodenberg con sus monjas para fundar una nueva sede situada en la colina de San Ruperto, que en alemán es Rupertsberg. Berg es montaña o colina, sí, cerca de Bingen, fundación que logró llevar a cabo pese a la oposición del abad Cuno. ¿Quién era el abad Cuno? Del Disibodenberg, porque diría, no me vas a llevar a las monjas, y ahora qué hacemos para volver a llenar ese espacio que teníamos aquí bien monjas y monjes. A partir de ese momento, la abadesa Hildegarda comenzó una amplia labor de predicación al tiempo que continuaba con su producción literaria. Hay otro dato que no aparece en esta biografía breve, pero es que siguiendo el ejemplo del monasterio de Disibodenberg, ella también en Binden va a crear un monasterio mixto, porque todavía, a pesar que estamos ante una orden benedictina, no se ha llegado a la separación total, ¿ya? O sea, de monasterios masculinos, monasterios femeninos. No obstante, aquí tenemos que es la abadesa, ya no están bajo la orden de un abad, sino están bajo la orden de una abadesa. Y eso en Edad Media va a ser muy común. Veremos monasterios masculinos están bajo la jurisdicción de una abadesa, aunque la abadesa resida en otra sede.
Es otro de los fenómenos que, insisto, sé que para muchas y muchos esto les está haciendo un ruido tremendo en sus conciencias y en sus mentes, pero que sucedió así. ¿Ya? Los monasterios benedictinos se van a manejar de esa situación. Sobre todo monasterios cluniacenses, que es donde vamos a ver este fenómeno, y con los cistercienses es cuando empieza la separación. Bueno, entonces ya dijimos que va a dedicarse a la predicación, es decir, no solo predicaban los curas, como pueden ustedes ahora observar, sino también las monjas. ¿Y dónde va a predicar? Pues en las iglesias. ¿Y quiénes van a ir a esa iglesia? Las aldeas que están bajo la jurisdicción de su monasterio. Y también se va a dedicar a la producción literaria, en las que destacan varios libros sobre ciencias naturales y medicina, que las va a titular Física para las ciencias naturales y Cause et Cure para la medicina, es decir, causas y curación, así como una colección musical titulada Sinfonía, Sinfonía Harmonie Celestium. Ah, no, perdón, es que no lo estoy leyendo bien, es Sinfonía Harmonie Celestium Revelationum, es decir, Sinfonía Armoniosa de las Revelaciones Celestes. Y por supuesto, el Liber Divinorum Operum, es decir, el libro divino de oración, iniciado hasta 1163, para recoger sus abundantes visiones. Entonces ahí nos va a narrar estos textos, donde es el Liber Divinorum Operum, está ya traducido en castellano y lo pueden encontrar en PDF. También, si ustedes se meten a YouTube y buscan música de Santa Hildegarda de Bingen, está grabada ahí, la pueden disfrutar. Y hasta les tienen algunas transmisiones con sus partituras, es muy interesante. Claro, no esperen mucha, digamos, ¿cómo decirlo? Como mucho movimiento en la música, ¿ya? Porque es polifónica, pero merece la pena escucharla. Aquí, este es un cuadro que se va a hacer sobre ella, pero muchísimo más adelante, donde se supone que la santa está componiendo música. Pero este es un cuadro de siglos después, porque ya estamos prácticamente al final de lo que va a ser el arte gótico en cuanto a la pintura, y vemos algunos indicios e influencias de lo que será el 480. Bueno, Hildegarda murió en el 17 de septiembre de 1179 a los 81 años de edad. Y aquí va a venir algo sumamente interesante, que también sé que va a ser un terremoto interno. Su proceso de canonización fue abierto en el año 1227 por Gregorio IX. Y de nuevo en 1244 por Inocencio IV, aunque no se llegó a concluir. Se quedó ahí. Ya se murieron las gente, los testigos, los que estaban animosos y tal. Y se quedó ahí. Pero su culto, es decir, pedir su intercesión, ya era común entre los pueblos de la zona del Rin. Y aquí nos vamos a topar con otro fenómeno muy interesante. Miren, vamos a encontrar santos que nadie sabe. Yo me acuerdo una vez, en una clase, estábamos hablando de santos y de repente les dije como decir San Francisco de Asís. Les digo, bueno, entonces, como ustedes saben, compañeras y compañeros, San Pacomio, y toda la clase, ¿qué? ¿Y ese quién es? Claro, San Pacomio es el que lleva el monacato de Egipto a Occidente, pero no van a encontrar una parroquia que esté dedicada a San Pacomio o un niño que se llame Pacomio, ¿ya? O alguien que diga, yo tengo mi estampita de San Pacomio en mi libro. Nadie, pero es San Pacomio. Hay santos que no hay ceremonia de canonización. Aquí está William, que dice que estuvo en la clase de donde se mencionó a San Pacomio. Hay santos que no hay ceremonia de canonización. San Jorge, no hay ni un acta que diga que está San Jorge. Otro santo que es muy popular, que tampoco existe un acta, aunque diga, yo, fulanito, papa, estoy canonizando a sutanito, es San Cristóbal. ¿Ya? Y Santa Hildegarda también estamos en la misma sintonía. Va a ser inscrita en el martirologio romano y se comenzó a celebrar su fiesta litúrgica para la región del Rin. Pero del siglo XIII existen representaciones pictóricas y escultóricas de la santa.
Y va a ser hasta el 10 de mayo del 2012 que el Papa Benedicto XVI procedió a extender a la Iglesia Universal el culto litúrgico en honor de la Santa y a inscribirla en el catálogo de los santos. Hasta el 1212 dice, sí, ella es santa. Pero imagínense los siglos que habían pasado. Y cuando Benedicto XVI hace esto, va a ser un renacer de toda la obra de Santa Hildegarda. De hecho, en muchas escuelas teológicas alemanas se estudian los libros de ella. Hay tesis doctorales sobre el gran trabajo que hizo. También en departamentos de historia medieval alemanes se había estudiado, pero que fuera conocida más allá, digamos, de estos cenáculos académicos, pues no. Pocas personas que les gusta la Edad Media sabían de su existencia. A partir de del 2012, se hizo popular y se volvieron a imprimir sus obras y se hizo una película. La pueden encontrar también en YouTube. Yo, por falta de tiempo, no la he visto, pero estoy con muchísimas ganas de verla. Bueno, este es Santa Hildegarda. Las representaciones de Santa Hildegarda no son muy frecuentes, probablemente porque se la veneró de manera local en un principio. Los mejores ejemplos proceden de las copias de sus manuscritos en los que aparece representada con el hábito benedictino y portando el báculo en señal de su condición de abadesa. ¿Ya? ¿Quiénes llevaban báculo? Los obispos y las abadesas. O sea, ¿qué es lo que está diciéndonos el báculo? Que tiene poder. Es muy frecuente también en estos ejemplos que aparezcan actitud de escribir sobre unas tablillas de cera, soporte escritorio propio de los borradores o dictando a uno de sus secretarios que copia en un códice las palabras de Hildegarda. Otras veces aparece sola portando pluma y libro o bien algún instrumento musical. Su capacidad de visión mística y de profecía suele representarse mediante unas llamas que salen de su cabeza. ¿Ya? Aquí está, miren. Aquí está ella con sus llamitas en la cabeza. Claro, estamos en la media, o sea, no que dan perfección. Aquí tienen sus tablillas, ella con sus cosas. Este es uno de los que a los que les dicta. Y con su hábito de benedictina. Y aquí no tiene el báculo. Pero estos signos también son signos episcopales, esto que están viendo aquí. Bien. Dicho esto, el mundo donde vivió Santa Hildegarda es a lo que denominamos Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Bueno, la Edad Media es el periodo que está entre lo que se denomina la historia antigua, es decir, Grecia, Egipto, Roma, o lo que estamos viendo los martes de Mesopotamia, todo ese mundo, y la modernidad, con un engarce que se denomina Renacimiento. El Renacimiento es, en palabras de Le Goff, que lo vamos a citar en unos textos que los vamos a ver aquí, el Renacimiento no es más que la última gran traca de luces y fuegos artificiales que significaron unos 1000 años de la Edad Media. Este texto que vamos a leer ahora es precisamente de Jacques Le Goff. La Edad Media duró mucho tiempo, un milenio, 1000 años. Ahora, se suele pensar que va del periodo del año 1000 al 1500, pero ese periodo del 1000 al 1500, que es de 5 siglos, es lo que denominamos la Baja Edad Media. Y es lo que más conocemos. Y es a lo que más estigmatizamos. Y es a lo que le decimos edad oscura, cuando es uno de los momentos de mayor producción intelectual humana. Lo estamos viendo con el trabajo que hizo Santa Hildegarda. Y podríamos poner otros casos impresionantes de lo que se hizo. Y hay una mezcla impresionante también. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que los medievalistas creían que eran continuadores de la tradición romana. Y por tanto, siguen estudiando los clásicos, siguen haciendo sus cosas, pero va a llegar un momento que es antes del año 1000, donde muchos escritos se perdieron. Y curiosamente, regresarán a su lugar de origen por medio de los musulmanes.
Los musulmanes también van a trabajar muchísimos esos textos clásicos. La Edad Media empezó en el año 500, para redondear, ¿ya? Por lo tanto, a lo largo del siglo V es que se empieza a forjar lo que después llamaremos Edad Media. En el 476 después de Cristo, el último emperador romano fue expulsado de Roma y reemplazado por un rey bárbaro, Odoacro. Bárbaro como le llamaban los romanos. Esta fecha señaló el fin del Imperio Romano, lo cual vimos en el curso anterior. Pero además de este gran acontecimiento político, significó el fin de la antigüedad. ¿Por qué? Porque lo va a trastocar todo, va a cambiar el modo de producción. Dicho en términos de Kuhn, estamos frente al cambio de paradigma. El paradigma antigüedad terminó y va a empezar el paradigma Edad Media. Porque es cierto, el Imperio Romano de Oriente sigue, pero también va a entrar dentro de este paradigma que es el feudalismo y la mentalidad propia del feudalismo. ¿Y cuál va a ser esa mentalidad propia del feudalismo? La carga cristiana. Digamos, esa es la parte ideológica, por decirlo de una manera, que le va a dar sustento a todo lo que vemos en esos 1000 años. El cristianismo, y que va a afectar tanto a lo que fue el Imperio Romano de Oriente, que después se va a llamar Bizancio, o a lo que queda y se desarrolla una vez concluido el Imperio Romano de Occidente. Pero los antiguos no se daban cuenta que la antigüedad había terminado. Por eso los primeros 5 siglos creen que siguen haciendo lo de antes. Pero no sé, porque los germanos vienen y adoptan todas esas costumbres del Imperio Romano tardío, porque dicen, bueno, nosotros lo vamos a seguir. Y empiezan a querer hablar latín. ¿Ya? Y empiezan a hablar latín, pero el latín se empieza a descomponer. Ya se había empezado a descomponer, pero con la llegada y la erupción de los visigodos, los godos, los ostrogodos, los lombardos, el latín empieza a perder, digamos, el sustento que le caracterizaba y empezarán los latines locales. Y así es cuando vamos a llegar a las lenguas romances, que son estas: el español, el francés, el italiano, el rumano, el catalán, el portugués, el gallego, que son idiomas romances, ¿ya? ¿Por qué en la Edad Media es tan fuerte la semiología? Más adelante vamos a entrarle a eso, Jorge, me parece interesantísimo. Cuando ya entremos a lo que es el conocimiento científico de la Edad Media, vamos a entrar con fuerza con ese punto, que me parece sumamente importante. Muy bien, la Edad Media es un periodo de la historia de Europa. ¿Ya? Así de sencillo. Y está entre los siglos 5 al 15. Lo que sí vemos es que, como en el siglo XV empieza la expansión, mucha de la mentalidad medieval llega a otras partes del planeta. A América van a venir, van a llegar al África, por supuesto, al Asia también. Y en el caso de Asia también tienen unos procesos similares a Edad Media, como lo veremos en el próximo curso con la historia de China. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa analogía, les voy a tener que decir, bueno, miren esto, o Japón, por ejemplo, que también tiene algunas peculiaridades que podríamos decir es una expresión feudal japonesa. Muy bien, la Edad Media se divide en 2 grandes periodos, que son la Alta Edad Media, que va del siglo V al X, y la Baja Edad Media, que va del siglo X al XV. Algunos autores lo dividen en Alta Edad Media del siglo V al X, Plena Edad Media del siglo XI al XIII y Baja Edad Media del siglo XIV al XV. Cada una tiene sus razones de ser en estas divisiones. Las 2 son válidas. Claro, para fines pedagógicos y para no complicar la existencia a nadie, lo mejor es decir Alta Edad Media del siglo V al X y Baja Edad Media del X al XV. Así tenemos 500 y 500. En la Alta Edad Media tendremos una fragmentación del mundo antiguo. El mundo antiguo colapsa en ese sentido. O sea, hace explosión. ¡Buah! Todo lo que había sido
se desarticula para configurar nuevas formas de organización social. Porque eso es lo que vamos a ver. De las cenizas, de los escombros, de lo que sobró, se va a ir formando una nueva sociedad. Vamos a tener los reinos germánicos, el imperio bizantino, y en el año 622 van a ser lo que después será la dominación islámica o el imperio islámico, a partir de 622, que eso es en Baja Edad Media. Y por tanto, el Islam es un factor importante dentro de la Edad Media. Los imperios y reinos de Medio Oriente árabes seleucidas son estudiados como parte de la Edad Media. Los musulmanes sí. Los seleucidas como parte del antiguo. Sigamos. Plena Edad Media, siglo XI al XIII, feudalismo y fase de crecimiento. En el siglo XI hay una reactivación, hay una reactivación económica, perdón. Siglo V, X, no hay comercio. Lo vamos a decir así de tajante, ya después vamos a hacer sus matices, pero así de tajante quédense con la idea que no hay comercio. En el siglo XI empieza a darse comercio, primero en el norte, en el mar Báltico, y de ahí se seguirá desarrollando en el norte hasta llegar a formar un primer mercado común. Lo vamos a hacer como una analogía de lo que ahora se vive, que va a ser la Liga Hanseática, la Hansa. De ahí viene el porqué la línea aérea de bandera alemana es Lufthansa. ¿Ya? Y a medida que se empieza a fortalecer Europa y sobre todo gracias al empuje de las cruzadas, se reactiva el comercio en el sur y renace el comercio de la cristiandad en el Mediterráneo. Y esto va a ser muy importante porque precisamente cuando empieza nuevamente a reactivarse el comercio, ya se presentan los primeros signos de descomposición del sistema feudal que van a estar plenamente identificados a partir del siglo XIV y XV, cuando el sistema entre en crisis. Esa crisis se va a representar sobre todo cuando los señores feudales empiecen a perder el poder y los reyes quieran adquirir el poder. En esta plena Edad Media vamos a ver un cambio en cuanto a la composición política, porque en la Alta Edad Media, el poder político supremo lo tiene el Papa, el poder. Pero después, una vez avanzado, ya no lo va a tener el Papa, sino que va a estar a expensas de un señor feudal. Bueno. Luego deciden dividir el poder y llega Carlomagno. Entonces él es el emperador para los poderes temporales y el papa para los poderes espirituales. Pero llega un momento donde el papa dice, no, yo soy aquí el señor de todos. Y entonces va a entrar en líos con los Hohenstaufen, que lo vamos a ver. Y es cuando se invierte. Entonces ya son los reyes quienes dependen directamente del papa. Y así es como llegaremos hasta lo que es el descubrimiento de América y los primeros años de la expansión castellana en estas tierras. Y que es por lo cual se justifican muchas de las acciones legales que se hicieron, legales. Me estoy refiriendo a la parte jurídica, que lo vimos en el curso de instituciones coloniales el año pasado. Bien. En el siglo V, por tanto, se produjeron otros cambios muy importantes. En primer lugar, a partir del siglo IV comenzaron las grandes invasiones de los pueblos a los que los romanos llamaban bárbaros. ¿Se acuerdan? Ellos le llaman bárbaros. Llegaron primero del norte, pueblos germanos, y del norte de Europa. Y del oeste, celtas. Y más tarde del este, húngaros o magiares y los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos que van a dar origen a lo que hoy son Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro. Esos son eslavos. Los rusos, los ucranianos, los bielorrusos también. Solo que ellos se quedaron ahí, como pueden ver, no bajaron.
la palabra invasión hace que nos imaginemos hordas de bárbaros ahí llegando, irrumpiendo, devastándolo todo a su paso y unas grandes mantancingas, dicho en Chapín. Pero en realidad se trataba más bien de gente que se desplazaba pacíficamente para asentarse más al sur. Vamos a tomar como ejemplo a los vikingos, nos dice de Goff, que es la que estamos siguiendo en este texto. Seguramente habrán visto imágenes que los muestran desembarcando en las costas normandas para saquear y provocar estragos tierra adentro. De hecho, con toda probabilidad fueron mercaderes que venían de los países del norte para comerciar y algunos acabaron por establecerse entre nosotros. Se refiere a él porque él es europeo. O sea, tenemos que sí, van a haber esos desembarcos y cosas así violentas, pero en otros no. Empiezan a comerciar y se empiezan a quedar y se empiezan a establecer. ¿Por qué? Porque el poder está debilitado. Y al tener debilitado, pues los otros van tomando espacios. Aquí tenemos un mapa muy bonito, donde podemos ver cómo empiezan a entrar los pueblos germánicos a el Imperio Romano. Entonces, miren, y todo esto es la frontera, el limes que se los expliqué en el curso correspondiente. Entonces, vean, aquí están empujados por los hunos. Y todo este empuje viene desde el Indo. Y, claro, eso fue un proceso largo. Aquí vemos a los visigodos, increíblemente los visigodos, miren por dónde están entrando. Y van a terminar estableciendo un reino aquí, en el otro extremo. Los vándalos, que estos se van a fusionar con otros y no los vamos a volver a ver. Pero los francos van a establecer el reino franco en la Galia. Los sajones van a pasar aquí. Pero los francos y los sajones, posteriormente con los normandos, que son los vikingos, van a prácticamente transformar lo que es el reino de Inglaterra. Por eso, étnicamente, vamos a ver diferencias entre los ingleses, entre los galeses y entre los escoceses. ¿Ya? ¿Habitan la misma isla? Sí, pero étnicamente son de procedencias distintas. Lo mismo con los alemanes. Alemanes, sí, pero están los sajones, están los francos, que también van a quedarse algunos en lo que hoy es Alemania, están los alamanes, que también van a estar, están los frisios, que también van a estar, en fin, una serie de pueblos. Y en el caso de los italianos, los primeros que van a llegar son los ostrogodos, pero después vamos a ver que llegan los lombardos, que se van a quedar al norte. Esta zona del sur va a tener unas transformaciones impresionantes, porque después que dejan de ser romanos, aquí van a aparecer musulmanes, van a aparecer van a aparecer vikingos y más adelante van a aparecer aragoneses. Entonces el sur de Italia es riquísimo por esa cantidad de migraciones o de invasiones que tuvo en su momento. Los reinos de los vándalos están aquí, pero estos van a ser absorbidos totalmente por los musulmanes. Estos van a desaparecer. Estos, los visigodos, cuando se da la invasión musulmana a la península, van a transformarse en mozárabes. Cultura mozárabe. Tienen todas las costumbres, dicho así muy rápido, para no complicarnos. Tienen las costumbres de los árabes, hablan árabe, visten como árabe, comen como árabes, pero son cristianos. Y por eso es que el árabe llega a influir en el castellano, por ellos. ¿Verdad? Bueno, ¿y se cambió la religión? Por supuesto, ¿verdad? Se cambió. Pero no fue la única razón que va a hacer toda esta transformación, porque ya desde el siglo IV y V ya habíamos visto, y lo vimos en el curso pasado, que se había cristianizado Europa, y sobre todo el Imperio Romano. Tras la conversión de los emperadores romanos, y había presenciado el final del paganismo, lo que hablábamos, ¿ya? Palabra empleada por los cristianos para designar la religión romana con sus numerosos dioses y diosas, y expliqué de dónde viene el término pagos, que es campo, y la población que se va a cristianizar tardíamente es la del campo, ¿ya? Por eso se dice, bueno, las prácticas de los pagos, ¿verdad? Y todavía en español usamos, pero ya es un español antiguo. ¿Cómo fue el proceso de cristianización de los grupos? Lo vamos a ir viendo también. Es muy, muy interesante, muy bonito en el sentido de que, bonito en el sentido del análisis que uno puede hacer con esto. Es
A ver, solo para que no se quede así, Gretel. Primero van a adoptar el cristianismo arriano. Ya lo explicaré en la próxima clase. Pero va a ser pacífico. A los únicos que ya vamos a empezar a ver las primeras conversiones violentas será con los vikingos. Pero eso va a ser en el año 900 a 1000. Ahí es cuando ya la cosa ya tiene otros matices. Y lo vamos a explicar más adelante. Pero ya con esa síntesis ya tiene una idea de lo que va a estar ahí de movido. Y fue dejando progresivamente su lugar al cristianismo, y los múltiples dioses paganos fueron sustituidos por un Dios único, el de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A pesar que el Dios de los cristianos comprende 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso, el del Nuevo Testamento es el que más, digamos, es el Dios de los cristianos, representado en el Hijo, que es Jesús. El del Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que es el Dios Padre. Porque la gran diferencia entre las tantas que existen entre cristianismo y judaísmo es que el Dios judío es un Dios enérgico, es un juez, los juzga, los condiciona, les dice, bueno, ustedes van a ser mis favoritos, pero tienen que portarse como tal, si no los castigo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento, que es el del cristianismo, ya no predica castigo, sino predica amor. ¿Ya? Ese es uno de los grandes debates todavía en la actualidad, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo en estas ideas nuevas que nos están viniendo. Bueno, y los propios bárbaros se hicieron bautizar para volverse cristianos. La conversión más célebre en Francia fue la de un rey franco, del que sin duda habrán oído alguna vez hablar, que es Clodoveo en el año 500, y que se supone que fue su esposa la que lo indujo porque ella era cristiana. Esto lo vamos a estar viendo constantemente. Cuando Clodoveo se bautizan su pueblo, y por eso, al ser un pueblo, los francos que aceptan el cristianismo, por eso es que Francia tendrá el título de primogénita de la iglesia, porque son el primer pueblo de Occidente que se adhiere, digamos, a esta religión en el año 500. ¿Ya? Y aquí está, ¿verdad? El bautizo de Clodoveo, que es una representación medieval, ¿verdad? Pero no corresponde al año 500. Esta es una representación posterior. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que, y aquí esto lo vamos a tomar de un artículo periodístico porque me gustó mucho y lo quise volver a sacar, que ya lo habíamos comentado en una de nuestras tertulias, y es que en el imaginario colectivo, y estoy seguro que todas ustedes lo tendrán, existe la percepción que la Edad Media es una época de ignorancia y barbarie. O sea, cada vez que nosotros nos hacemos referencia a algo que sea obsoleto, que sea sinónimo de atraso, decimos, eso es medieval. Y a mí lo que más risa me da es que lo que sí es medieval no lo decimos. Ejemplo, el puente que tiene el nombre de la hija del alcalde que edificó ese puente para ir a Monterrico. Es medieval que paguemos pasar un puente. Y nadie ha dicho que ese pago es medieval. Es medieval pagar por pasar en una carretera con el peaje. Y nadie dice que esto sea medieval. ¿Ya? Y lo que no es medieval, se lo decimos cuando es propio de la modernidad. En inglés la expresión es Dark Age, tiempos oscuros. Y resulta bastante reveladora en este sentido, porque el Renacimiento se supuso que lo medieval era ese periodo intermedio entre el esplendor de la antigüedad clásica y el presente, visto como un momento de recuperación de la grandeza perdida. El pensador Jean Bodin, por ejemplo, en el siglo XVI decía que aquella etapa no había otra cosa que una barbarie universal. O sea, estos ya muy pagaditos por sí mismos, sin darse cuenta que eran herederos de toda esa situación. Pero fue Voltaire, durante la Ilustración, el que mejor expresó este concepto profundamente despectivo. Según el famoso escritor francés, dejar el universo clásico para sumergirse en la historia de los pueblos germánicos, dueños de Europa Occidental desde el siglo V, equivalía a salir de una ciudad espléndida para adentrarse en un paraje desértico e inhóspito. A su juicio, nada podía salvarse de aquellos tiempos deplorables. Las leyes habían sido sustituidas por costumbres salvajes.
y el idioma común, el latín, desplazado por 20 jergas bárbaras. La cultura había quedado marginada por la superstición en un mundo bajo el control absoluto de un clero ignorante. A partir de 1789, la Revolución Francesa mantendría esta imagen tenebrosa, y es la que nosotras y nosotros hemos heredado, porque Edad Media significaba opresión feudal, justo lo que pretendían eliminar los dirigentes burgueses del momento, sin darse cuenta, atención, sin darse cuenta, que lo que estaban eliminando, que era régimen antiguo o antiguo régimen, no era más que consecuencia de la modernidad del siglo XVI, no del feudalismo, no de la Edad Media. ¿Ya? A principios del siglo XIX, sin embargo, se produjo un movimiento de péndulo hacia el exceso contrario. El romanticismo rescata la Edad Media, lo idealiza en un periodo que identificaba con valerosos caballeros y hermosas damas, con santos y cruzados. Bueno, pero de ese movimiento romántico nos va a quedar una pieza musical que se la recomiendo no haber sabido, le hubiera puesto, que es Carmina Burana, te la recomiendo. El rigor histórico quedaba así relegado por la magia de las leyendas. Los escritores acudían a este universo mítico en busca de las emociones fuertes, de las historias épicas, con personajes tan carismáticos como Ricardo Corazón de León, ahí es donde se vuelve ese caballero heroico, o Robin Hood, ambos presentes en una obra que yo me acuerdo que cuando era niño miraba la serie, que era Ivanhoe, ¿verdad? Escrita por el novelista escocés Walter Scott. ¿Quién no ha oído hablar de Ivanhoe? ¿Quién no oyó hablar de Robin Hood? Corazón de León. Estas son creaciones del romanticismo, que harto de ese racionalismo expreso, ese racionalismo excesivo y hasta fanático de la Ilustración, digamos, se van al otro extremo del péndulo. Pero el romanticismo también ve el surgimiento de los nacionalismos, que buscaban signos medievales, en los siglos medievales, las raíces respectivas de proyectos políticos. Hay un libro que el año pasado se lo recomendé y lo ando buscando porque no sé a quién se lo presté y no me lo ha devuelto, que se llama Los tristes de los héroes, historia de nacionalistas serbios, de Mira Milosevic. Prácticamente, Mira nos dice que toda el discurso nacionalista de serbios, croatas, eslovenos, eslovacos, nace en la Edad Media. Y en concreto en la Baja Edad Media, en el siglo XV, XIV y XV. ¿Ya? Y es lógico, ¿por qué? Porque ya dijimos que va a haber un momento de descomposición, que lo explicaré en su momento. Y por tanto el nacionalismo ve ahí el surgimiento de sus reinos. Porque como apuntó el historiador Julio Valedón, cada pueblo procuraba afirmar sus específicas señas de identidad, lo que llevaba inevitablemente a bucear en el pasado a la búsqueda de sus orígenes. Y esto sobre todo cuando estamos en momentos donde la mayoría de los pueblos conforman lo que se denominaban los reinos o imperios multinacionales, como el imperio austrohúngaro, por ejemplo, que era multinacional. El Imperio Otomano también era multinacional. Y por eso es que van a publicar extensas recopilaciones de antiguos textos como la colección de documentos inéditos para la historia de España, en la que se considera una notable importancia la Edad Media. O sea, ya hemos visto quienes han llevado los cursos libres de historia de España que si no dominamos la Edad Media española, no vamos a entender ni siquiera por qué cayeron aquí. Es fundamental. Y la historiografía actual ha desechado estos y otros tópicos. Frente a la imagen tan extendida de unos hombres dominados por el fanatismo religioso que quemaban a medio mundo, que si no rezaban les caía, si rezaban les caía, podemos recordar de la mano de insigne medievalista Jacques Le Goff que el pensamiento escolástico, dejo de ser oscurantista, intenta vertebrar razón y fe. Y esto es muy importante. Sí, por favor, Gretel. Gretel desea hablar. Buenas noches, doctor. Fíjese de que precisamente el día de hoy estoy recibiendo cursos de derecho, ¿verdad?
Y el curso de introducción al derecho siempre nos está hablando el licenciado acerca de época medieval, ¿verdad? Con el tema de feudalismo, y nos dice de que la época medieval se le denomina también el oscurantismo, ¿verdad? Por la cuestión del feudalismo, la explotación y la esclavitud, todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita lo que usted nos está hablando, ¿verdad? De que el romanticismo rescata todo lo que es la época medieval. Entonces ya me tiene como un panorama más amplio, ¿verdad? Porque no sé por qué en derecho nos están haciendo ver la época medieval como algo negativo, ¿verdad? Sí, primero porque el señor no es historiador, es abogado. No, y todos los Segundo, que están ahí siempre nos están hablando pestes de todo, de las épocas, ¿verdad? Más que todo la medieval, ¿verdad? sí, y segundo porque ese señor se nota que no ha leído a Jacques Le Goff. Para mí, Jacques Le Goff es el que rescata el medioevo. O sea, no se está, digamos, no se adhiere a la idea oscurantista que propugnó la Ilustración, ni tampoco se adhiere a la idea heroica que después va a fomentar el romanticismo. Si quiere, y además los libros de Jacques Le Goff ya están en PDF, pueden acceder libremente. Se los recomiendo, son muy buenos. De todos modos, para la próxima clase les voy a poner el enlace para que puedan entrar a los que recomiendo que puedan leer. También hay otro texto, lo tengo aquí a mano, creo. Vamos a ver. Así. Se lo recomiendo vivamente. Que es La Edad Media de Humberto Eco. Y aquí van a darse una gozada, porque son varios tomos. Eso sí, les tiene que gustar leer la historia, porque los libros de historia no son un artículo de 15 páginas de ¡ay, qué aburrido! No, son textos de 800, 900 páginas, porque si no, no nos quedamos satisfechos. Se los recomiendo. Para que así, y para que su profesor lo pudiera leer, y tal vez así le cambie un poquito la idea, porque también ya está muy atrasado. Esas ideas ya en una universidad no se pueden decir. Exactamente, Jorge, es el que le acabo de decir, La Edad Media de Humberto Eco. Son 4 tomos, efectivamente. O sea, una persona que sea un profesor o una profesora universitaria no puede seguir diciendo tópicos, sobre todo con un periodo tan estudiado profusamente. Y hay otros textos que les recomiendo que son de... A ver, yo solo tengo uno porque el otro lo perdí, o creo que lo tengo en la universidad. Uy, mejor no voy a empezar a sacar... Ah, aquí está el otro. Uf, aquí tengo un montón, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. Miren, hay uno que es Johannes Bühler, Vida y Cultura en la Edad Media, obligado, sabérselo de memoria si les gusta la Edad Media. Pero hay un escritor mexicano que habla sobre medievalismo en América, que es Luis Beckham, y tiene 2 libros. La herencia medieval de México, la herencia medieval de Brasil, que serían directamente implicados para nuestros territorios, pero tiene uno de los mejores escritos que se han hecho sobre documentación y diplomacia relacionada con los textos jurídicos de la donación por parte del Papa a los reyes católicos de estos territorios. Y se titula Constantino el Grande y Cristóbal Colón, Estudio de la Supremacía Papal sobre Islas, 1091-1493. Para esto sí les recomiendo tener un diccionario y latín-español al lado, porque él se tira las citas en latín y después no tiene la gentileza de traducir. Y hay otro que es de Teófilo Ruiz, Las crisis medievales, es una maravilla. Por tanto, tendrían para divertirse su profesor y así tal vez no sigue diciendo algo que no tiene sustento. A ver si no me hace perder, hombre. No, el que está diciendo Cintia, yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Hay mejores textos con muchísima y mayor profundidad. Ahora, aquí, esto es para gusto los colores, ¿verdad? Pero para mí en lo particular, ese texto no lo recomiendo. Usted, Grete, lo que le tiene que decir a él, sí, es oscura, oscurantísima, eran malvados, malvadísimos, porque así ganan. Bueno, sigamos.
Intenta vertebrar la razón y la fe. La escolástica era un método filosófico que había alcanzado su apogeo en el siglo XIII con autores como Alberto Magno o Tomás de Aquino, que son unas obras maravillosas. En cuanto a la violencia, varios autores advierten que las masacres y las torturas también existen en el mundo moderno. Existen ahora, miren las matanzas y torturas en Palestina por parte de Israel. Y vamos a darle lecciones a los medievales. Con una eficacia mucho más letal, totalmente de acuerdo. O la misma violencia que hay aquí en Guatemala. La supuesta anarquía impuesta por aristócratas arbitrarios y violentos, vista de cerca, no parece tan terrible como en las películas. Este es el punto de vista rompedor que defendía Robert Foister en Gente de la Edad Media. Un librazo, se lo recomiendo. Gente de la Edad Media, un estudio que plantea los posibles puntos fuertes de los siglos medievales respecto a la actualidad. Este es también obligado. Entre otras cosas, por entonces existía una presión fiscal considerablemente más reducida, mientras que la justicia impartida en los castillos era, según Foister, bastante más rápida y clemente que muchos de nuestros dudosos e interminables procesos judiciales. Si no, miren aquí, de 2015 para acá todavía estamos con el juicio de la Valdetti y del otro y no hay manera. Además, la seguridad en manos de un puñado de guerreros no desmerecía de la que siglos después se puso en manos de nutridos cuerpos policiales de dudosa efectividad. Mientras tanto, el hombre de a pie no se veía obligado a satisfacer un largo servicio militar, porque el combate se dejaba en manos de guerreros profesionales, que eran los caballeros. Y aquí están, miren este cuadrito muy bonito de los caballeros, porque ellos se dedicaban a esto, ese era su oficio, no tenían otra cosa que hacer. A ver, aquí hay otra intervención, ya vamos a terminar. Lo que sí dice Foucault es que el castigo del suplicio de la Edad Media fue cambiado por el moderno sistema de control y encierro, lo cual es una violencia más física. Pues sí. O sea, los de la Edad Media no son santos. Nos tenemos que quitar eso, pero tampoco son ogros, como nosotros tampoco somos santos. ¿Ya? Simplemente lo que estamos viendo es un periodo de la historia de la humanidad donde hay humanos. ¿Se acuerdan los del martes que les dije que los humanos al inicio habían 9 especies de humanos y solo había sobrevivido una? ¿Por qué sobrevivió? Porque se eliminó a las otras. Así de sencillo. Es pura ley de sobrevivencia, ¿de acuerdo? Entonces por ahí va la cuestión. Bueno, provienen muchos inventos y hábitos sin los que no podríamos concebir nuestro mundo. Bueno, la lista es larguísima. Por ejemplo, el papel, la introducción de los números árabes, que son los que usamos, los bancos, las notas musicales, las universidades, los notarios, los pantalones, las costumbres de comer sentado y no recostado. Acuérdense que los romanos comían recostados. Los pueblos semitas comen recostados, nosotros sentados. ¿Ya? Y así podríamos seguir con un montón de cosas muy bonitas. El parlamentarismo también arranca precisamente allí. Ya lo veremos en su momento. El origen del constitucionalismo, como la Carta Magna de Inglaterra de 1215. Quienes llevaron el curso de Inglaterra se acordarán de esto. Ya cuando les dije, aquí arranca el parlamentarismo, lo dije todo, que era muy bonito, ¿verdad? La grandeza del gótico, o sea, que no lo podemos desdeñar, ¿verdad? Todo era unas cuestiones impresionantes, o sea, eran un pueblo ustedes, con unas visiones un tanto extrañas como esto, ¿ya? Como eso, que es lo que están viendo ustedes en ese momento en la pantalla. Y también vidas que van a ser influidas por la religión, como lo que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, nos quedaremos aquí y seguiremos. Lo voy a hacer todo despacio para evitar accidentes. Ahí está. Muy bien, nos quedaremos aquí y nos veremos para esta clase de Edad Media el próximo jueves 8 de la noche. Vamos a ver, creo que aquí hay algún comentario en el chat. Así, no, ya estamos. Muchísimas gracias. Perdón nuevamente por el incidente de arranque, pero arrancamos y les espero, por tanto, el próximo jueves cuando ya empecemos a analizar
la Alta Edad Media. Que descansen. Hasta luego.